Buenas noches de sábado a todos, bienvenidos a Más se perdió en Cuba, un sábado más. Este sábado vamos un poco maniatados porque, claro, visto lo que pasó en el Congreso a lo largo del día y la noche del pasado jueves, pues ese super jueves de votaciones va a ser el leitmotiv del programa en toda su extensión. Vamos a darle un meneo a las cosas que cambiarán en España y que se empezaron a cambiar este jueves, y seguramente alguno no ha reparado en muchas de las circunstancias que hay detrás de las votaciones, de la aprobación, como saben, de la derogación del delito de sedición, del cumplimiento de los acuerdos de Sánchez con Bildu, que traen como balance, ya saben, la salida de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra, etcétera, etcétera, y la desolación del de Teruel existe, que le han dejado y por eso le vota en contra los presupuestos al tal Sánchez. Bueno, de todo eso hablamos en nada. Les presento ya a la mesa del día de hoy. Don Mario Garcés, diputado del Partido Popular en el Congreso ese que trabajasteis el jueves, ¿eh? Trabajamos el jueves, el lunes, el martes, el miércoles, como No, debe el ser. jueves trabajasteis Hasta la 1 de la madrugada, pero quiero decir una cosa, y parece que hagamos un sacrificio, los españoles sí que hacen sacrificios. Sin duda, Nuestras sin duda. funciones No, no, están si ahí, yo lo decía con cierta ironía. No, el por jueves eso trabajasteis, quiere decir que otros días no tanto, ¿eh? Que alguno dice que esto ha sido una especie de sacrificio, Sí, sacrificio de los españoles. Hay quien dice de Jaén, ya sabe usted, que no es tierra andaluza. Bueno, don Alfonso Rojo, placer. Director de Periodista Digital, ¿cómo estás? Nadie es perfecto. Pues. Vaya semana, ¿eh? Vaya semana, semanita. Bueno, todas lo son, ¿eh? No, hombre, pero No. Unas cambian más el futuro de España que otras, ¿no? Bueno, marcan tendencia, Sí. o las cosas como son. Es decir, es duro, te termina hasta doliendo ver como he visto yo, a Junqueras y a Otegi vanagloriándose de ser no quienes sostienen el gobierno de España, sino quienes le marcan el paso, el gobierno de España. Pero oye, no hay mal que 100 años dure y nosotros vamos a contribuir a que esto se acorte. Así me gusta, con optimismo. Don Raúl Ramírez, empresario, abogado, ¿cómo estamos? Pues Buenas estamos perplejos, porque como decía mi compañero, no hay mal que 100 años dure. Lo que no sé si hay país que lo resista, ¿no? Porque cada semana avanzamos a la autodestrucción masiva de las instituciones. El IVA aparte, quiere decir usted, ¿no? Sí, el las IVA, instituciones. 21% siempre, pero Sí, aparte, ¿no? Pero aparte, pero es que nos cargamos las instituciones, las personas. O sea, al final esta noche es apasionante porque hay mucho y muy serio de qué hablar, sí. Y procuremos abordarlo con cierto rigor, como costumbre. Y no me deje usted que se nos olvide el impuesto a los ricos, el impuesto a los bancos y el impuesto a las eléctricas, porque nadie cree en su efectividad, pero eso son las típicas cosas que le gustan a Sánchez para animar el cotarro y para que parezca que él es el que está en contra de los ricos, de las eléctricas, de los bancos, de los beneficios que caen del cielo, y eso también es importante. Don David Felipe Arranz. Muy buenas noches. Director del Marcapáginas. Y de Cautivos del Mal. Y de Cautivos del Mal. En Periodista Digital. Cautivos, mire, podía haber ido a hacer un programa al Congreso el jueves, Sí, porque sí. ahí hay Cautivos del Mal, pero vamos, para aburrir. Es importante decir que además todos los invitados que vienen a Cautivos del Mal, sean de izquierdas, derechas, de centro, coinciden en el caos que hay ahora mismo en la sociedad española. O sea, Bien, vamos a empezar, si os parece bien, con la claudicación de Sánchez a Bildu, con la retirada de la Guardia Civil, de la seguridad vial, que es el preludio de muchas cosas y que se ha demostrado completamente innecesaria, visto lo visto, la votación de los presupuestos, que en fin fue una de las conclusiones de la semana. Espero poder llegar a convencerles, es que esa especie de tinglado difícil de gestionar, que es el gobierno Frankenstein, goza de muy buena salud. Ha superado estas entregas de pagos y cobros que parece esto un mercadillo persa, lo ha superado sin debilidades, ¿eh? Mantienen ahí sus mayorías, su rollo, y al final, cuando le preguntan a Sánchez a propósito de esto, del pacto o de la genuflexa actitud que ha tenido con Bildu, pues él se va por peteneras. A ver, yo es que creo que desarrollar las competencias autonómicas es cumplir con la Constitución. Y eso es lo que hace el Gobierno de España. Cumplir con la Constitución y desarrollar los estatutos de autonomía. España no se hunde, no se rompe. Estuvo a punto de romperse allá por el año 2017 cuando gobernaban otros. Hoy lo que estamos haciendo es superar ese trauma a base de convivencia y dar pasos a la distensión.
Tanta humildad me conmueve. Ahora bien, la cosa es que, ¿cómo es que no estaba el gobierno de Navarra, de Chivite, en esas negociaciones? ¿Cómo es que las negociaciones las sostiene el gobierno con Bildu? Eso es lo que tiene que contar. Ahora él adopta esa actitud sumisa, humilde, que le es tan impropia, por otra parte. Don Mario. Bueno, mis primeras palabras para la Guardia Civil, todo mi reconocimiento va de suyo y yo creo que de todas las personas que estamos aquí, pero no solamente de los que están aquí ahora mismo, de la Guardia Civil en efectivo, sino de los que durante tantos años han prestado un servicio a nuestro país, algunos con su muerte. Lo digo porque lo voy a recordar al Partido Socialista Obrero Español, porque hay que recordar a cada uno su indignidad y su inmoralidad. En segundo lugar, gracias a Carlos García Adanero, gran amigo mío, que tiene la habilidad y la destreza dialéctica para, con un lenguaje simple y directo y no populista, llegar al corazón de todos los españoles. Por lo tanto, gracias porque hiciste una intervención absolutamente portentosa. Y espero que gracias a esa intervención y a la bondad y a la calidad que tiene, puedas ocupar un espacio en las instituciones navarras como se merecen los navarros. En tercer lugar, que ahora vamos a ver, esto es la síntesis perfecta de la humillación. Pero uno se puede autohumillar personalmente. Uno, desde el punto de vista antropológico, psiquiátrico, se puede autohumillar todo lo que quiera y puede tener tratamiento, delirios de los que quiera. Lo que no puede Sánchez es someter a humillación a todo un país y a todas unas instituciones. La Guardia Civil ha sido fundamental. Yo soy aragonés, como todo el mundo sabe. Nosotros sufrimos muchos atentados de la Guardia Civil en Sallén de Gállego, en Zaragoza. Cada vez que veo este tipo de situaciones donde murieron niños, donde muchos quedaron huérfanos, yo siento realmente estremecimiento. Y voy a decir por qué. Porque voy a intentar explicaros desde el punto de vista casi psiquiátrico. Si a mí alguien me llega a matar a un familiar, yo puedo hacer dos cosas. Yo, el Partido Socialista, ha hecho una tercera. Puedo odiarlos toda la vida. Puedo no perdonarlos y odiarlos toda la vida. Puedo pasar página en un momento determinado, pero cuando ellos vayan por una acera, yo iré por la otra y tendré la indiferencia más absoluta. O tres, que es lo que ha hecho el Partido Socialista. El Partido Socialista se ha arrodillado, se ha sometido a los dictados de los herederos políticos de ETA. Y en ese sentido lo que han hecho es borrar, si tenían, la integridad de ese socialismo pragmático de los últimos 40 años para convertirlo en un socialismo programático. Es terrible lo que hemos vivido. Y lo vivimos todos los días. Y quiero recordar una cosa, Sánchez. Las calles las podrás ocupar a través de movimientos sociales más o menos dirigidos. Podrás poner los focos de atención en esa especie de victimismo radical de un feminismo desnortado, como lo que está pasando en los últimos días, que también hablaremos, sí. Esa capacidad que tienen de manchar la actualidad, ¿no? Pero lo que te aseguro es que las urnas te van a pasar factura, porque son múltiples ya los socialistas honrados de los últimos 40 años que no aguantan tu ignominia y tu infamia. Sí, pero cuando pasan lista no aparecen, ¿eh? Esos ya, socialistas. Pero votarán, estoy convencido. Lo digo porque ese esfuerzo absolutamente estéril vuestro de hacer que las votaciones fueran nominales, que para lo único que sirvió es para alargarlas hasta la 1 de la madrugada, ¿no? Porque no se vio ni a uno solo que dijera, me abstengo, yo no voto. Y Javier, y que viéramos el Orfeón no Donostiarra, sino el Orfeón socialista levantándose en pie como si fuera un acto de esclavitud gregaria en favor del líder Pedro Sánchez. Alfonso Rojo. Solo dos cosas. Uno, mi tesis es que Bildu es la marca blanca del PSOE en este momento, o la marca blanca de Sánchez-PSOE. No hay ninguna duda, no hay divergencias, no hay discrepancias. A mí me gusta escuchar eso de los socialistas honrados. Remato mis dudas al respecto. Yo no creo que es verdad. Yo comentaba contigo antes de entrar que el PSOE desaparece de la escena política española desde el año 39 al año 70, desaparece. Yo estuve en la universidad desde el año 69 al año 75 y no existía. Lo reinventan los alemanes con la CIA y con todos estos y con Felipe González, aunque ellos reivindican el PSOE, el de las checas, el de Largo Caballero, el de la Guerra Civil, se lo reivindican, el de la República es el que reivindican, pero no hay un hilo al final conductor entre ambos. Y enlazándolo con lo que tú has dicho, yo creo que esa imagen de Orfeón socialista puestos de pie, esa foto, ahí se retrataron todos, habría que sacarla constantemente y espero que los demás partidos, que el PP, que los medios de comunicación la saquen de cara a las elecciones del 28 de mayo, cada vez que Lambán, Paje, Vara, Puig o la madre que los hizo abra la boca,
que sepan que los socialistas, los diputados socialistas extremeños, los murcianos, los valencianos, los manchegos, todos se han abrazado con los herederos de los asesinos de ETA. Y eso habría que sacarlo y repetirlo. Porque después tenemos unos medios de comunicación muy apardillados, una derecha muy apardillada que se traga esta historia de que hay socialistas buenos. El PSOE como tal es un partido podrido y es un partido indigno de lo que tiene en este momento. Y las cosas como son, es que no se me ocurre ninguna excusa, no hay uno solo. Esto es lo de... ¿tú te acuerdas? Yahvé, perdónalos. Y dice, bueno, tráeme 100 hombres justos. Yo no estaba, ¿eh? Bueno, yo que estaba presente por edad, Yahvé, 100 hombres justos para salvar a Sodoma y Gomorra. Y dice, bueno, y si hay 10... Tantos tienen pues 10, pues ni 10. Pues es que a mí me gustaría saber quién en el PSOE, de los dirigentes del PSOE, de los militantes del PSOE, de los cuadros del PSOE, de los alcaldes del PSOE, de los que cobran del PSOE, de los del PSOE, está en contra de las atrocidades que termina firmando Sánchez. Sánchez es solo uno más. Lo de este jueves en el Congreso no solo es sumisión al jefe, que uno lo entiende. Es que es, yo creo que es el retrato de un partido que España no se merece. Una sumisión por nada, porque él hubiera sacado los presupuestos sin el voto de Bildu, sin los 5 votos de Bildu. O sea, que esa gratuidad que no lo es, porque en lo que está trabajando, a él lo que le pasa a Lambán, porque era lo mismo. Él está trabajando en la siguiente legislatura, en qué zanahoria le pincha al palito para llevarlos al redil. Si la zanahoria tiene que ser la República Federal, pues a la República Federal nos iremos si no le ponemos pies en pared a todo esto. Redundo en dos historias, la de don Alfonso Rojo. Yo al primer miembro del PSC, yo viví eso en Barcelona, al primer miembro del PSC que conocí ya tenía el acta de diputado. Porque no se movían, no existían, no es que no se movieran, es que no existían. Hay cosas que parecen que no se mueven, pero existen y uno lo sabe, ¿no? Estos ni siquiera estaban en las intrigas de aquella Asamblea de Cataluña. Y redundando en lo de don Mario Garcés, van a ver ahora algo que resume las intervenciones del jueves sobre todo hasta la votación de la ley o de la derogación del delito de sedición, que eso lo veremos más tarde. Sobre todo lo van a ver para que pongan en valor, como dicen ahora los cursis, la intervención de Carlos García Adanero. Chantaje. El chantajista nunca se conforma con el primer pago, nunca. Y aquí se están haciendo muchos pagos. ¿Creemos que Bildu se va a conformar con que desaparezca la Guardia Civil de Navarra dentro de 5 meses? ¿Se va a conformar con eso? Así califica la oposición el acuerdo entre el Gobierno y Bildu para sacar adelante los presupuestos. Al final, la salida de la Guardia Civil, aquello que no consiguieron a través del Estado de Derecho, lo consiguen a través de un acuerdo con Pedro Sánchez, con tal de que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno de España. Y le recuerdan a Sánchez que con ello ha olvidado a los 210 guardias civiles asesinados a manos de ETA. Sus socios de Podemos insisten. Quería responder a la portavoz del Partido Popular, la señora Cuca Gamarra. Ha utilizado la vieja estrategia del Partido Popular, el espantajo de Cataluña y ETA, para no hablar de lo importante hoy, que es que otra vez, por tercera vez consecutiva, vamos a aprobar en tiempo y forma los presupuestos. Y en el Congreso, Ciudadanos no ha dudado en calificar de escándalo el menosprecio a la Guardia Civil en Navarra y también en País Vasco. Destacable ha sido esta intervención del diputado García Adanero desde la tribuna del Congreso. Le voy a decir que el pacto que hicieron ayer con Bildu es una vergüenza, es una ignominia. Mire, los que señalaban, los que decían, los que apuntaban, los que disparaban, volaron autobuses llenos de jóvenes guardias civiles, volaron casas cuartel de la Guardia Civil con niños dentro, hicieron pancartas trampa para asesinar a guardias civiles y ustedes, a esos que han aplaudido, que han disfrutado, que no han condenado, que siguen diciendo que mereció la pena, ustedes les dicen, les dan la llave para que abandonen Navarra. Eso es una indignidad. Llevándose consigo el aplauso y favor unánime de la bancada de PP, Vox y Ciudadanos. Bolaños le ha respondido defendiendo en solitario la postura de su gobierno. Me rebelo ante la demagogia y ante la mentira que se ha vertido en esta tribuna hoy. Una intervención lamentable utilizando las víctimas de ETA. Y le secunda la vicepresidenta Nadia Calviño, que asegura que con este trámite no se va a reducir la presencia de la Benemérita.
Bueno, y recuerden a los oficiales de la Guardia Civil que de paisano y con sus parejas estaban en un bar en Alsasua y que vieron de cara, los vieron venir, recibieron sus golpes, recibieron sus agresiones del odio. Es decir, que Sánchez con quien se posiciona es con los que siembran el odio, en este caso en Navarra y en otros lugares si les dejan. Don Raúl Ramírez. Pues me cuesta hablar mucho de esto. Por dos motivos. Primero porque yo sí he vivido los años 80 y los 70 en el País Vasco. Yo soy de Bilbao, como ya remarco muchas veces, muy orgulloso de ello. Y me da mucha pena la poca memoria histórica de nuestros dirigentes. Yo no sé si el señor Bolaños... Bueno, sé que el señor Bolaños no ha tenido la mala suerte que hemos tenido muchos españoles de tener que vivir con miedo. Miedo a que nos maten, miedo a que nos extorsionen, miedo a que nos secuestren. Ya no solo a nosotros, sino a nuestros seres queridos, amigos, todos aquellos que queríamos ejercer nuestro derecho a la libertad, nada más que por ejercer el derecho a la libertad. Y para nosotros, y creo que cuando digo nosotros hablo en nombre de la gran mayoría del pueblo vasco, no de los que representan una minoría, la Guardia Civil fue la institución que mantuvo nuestra vida, nuestros derechos y nuestro entorno a salvo. Y ya tener que ver a un gobierno que se supone nacional, que se supone un gobierno del Estado, compuesto básicamente, entre otras cosas, por la May Frankenstein, el ejemplo está muy bien traído, porque al final todos los trozos de Frankenstein eran de cuerpos putrefactos, eran muertos vivientes unidos a un cuerpo pensante. Pues al final esto se ha convertido en este gobierno, ¿no? Sánchez al final tiene un gobierno básicamente de independentistas, mercenarios y asesinos confesos, con una izquierda radical que lo envuelve a todo esto. Desde luego, va a ser muy difícil mirar al frente a los españoles. Aquí hablaban antes habéis comentado que habéis un chantaje, ¿no? Decían, yo más lo llamo una prostitución, porque quien se vende una vez, se vende todas. El problema es a qué precio es el siguiente combate y cuándo va a venir. Nuestra historia reciente nos ha enseñado, por desgracia, y yo creo que no hay mejor futuro que el que está basado en las experiencias previas, pero para eso hay que tener un mínimo de inteligencia, aprender de lo malo para no repetirlo, ¿no? Esto no solamente lo dijo Churchill, lo dijo mucha más gente antes que él y la historia nos lo ha enseñado. Lo que no tiene ningún sentido es que estemos en un escenario donde todo aquello que ha sido el paraguas, la cápsula que nos ha dado estabilidad y que podemos hoy hablar y estar en ese Cámara Parlamentaria de Representación del Estado español hablando libremente, precisamente y en muchos casos viene por la Fuerza de Seguridad del Estado. Se han dejado la vida, los recursos y las familias para que todos nosotros hoy podamos hablar. Y el gobierno del arco que sea, que debería garantizar, porque es un derecho fundamental, el derecho a la seguridad. Me hace mucha gracia cómo el señor presidente nos dice, mirándonos a la cara con ese tonito, está en la Constitución desarrollar el ámbito autonómico y no está en la Constitución preservar el derecho a la vida de sus ciudadanos, no está en la Constitución preservar la seguridad de instituciones y ciudadanos de su Estado y de su territorio. Me parece una desfachatez, una indignidad no sería la palabra que yo utilizaría, una mayor, pero vamos a eliminarlo, y espero y deseo que aquellos del arco que fueran políticamente, que vuelvan a coger el gobierno, tengan la prioridad de intentar enmendar el daño social que el señor Sánchez, que ya no el Partido Socialista, el señor Sánchez, está generando en este país. Antes de dar palabra a don David Felipe Arranz, me estaba acordando yo de GURB, el marciano que llega a una novela de Mendoza, estupenda novela. Si alguien hubiera llegado de otro planeta a este país, dice, debate de presupuestos, a ver de qué hablan. Dice, no, del gasto público no hablan. Dice, no, tampoco hablan de que estos presupuestos son completamente irreales, son marcianos, no se van a poder cumplir. Nadie habla de reducir ese gasto, hablan de la Guardia Civil, hablan del delito de sedición, pero no hablan de los presupuestos. Presupuestos que tienen media bofetada dialéctica, pero en cualquier caso es verdad. Nos ha desquiciado tanto Sánchez que en el debate de presupuestos de lo que menos se habla es de las cuentas públicas. Pausa de publicidad y volvemos en unos minutos. Como saben, estábamos hablando del Superjueves. Don David Felipe Arranz.
Pues sumándome a vuestras opiniones, que es la parte ética, vayamos al retraso mental administrativo que se está produciendo. Tenemos unas competencias que son las que provienen de la unidad de tráfico, de la Policía Foral, y tenemos un cuerpo de agentes de tráfico en Navarra de 186 que ya llevan las multas del tráfico y que ahora se encuentran con la situación de ¿qué va a pasar con nosotros? El ministro Marlaska les había prometido que les iba a dar unas instrucciones sobre qué van a hacer con su vida, ya tengan 1, 2, 3, 4 hijos o los que tengan, a través de una serie de pasarelas, que llaman pasarelas, para que decidan si se integran en la Guardia de Tráfico de la Policía Foral, si siguen en el cuerpo militar de la Guardia Civil. A día de hoy, sábado por la noche, a estas horas, no saben absolutamente nada. Ha salido un portavoz, Óscar Lagrera, de la Guardia Civil, y ha dicho el señor ministro, no nos contesta, no sabemos nada del señor ministro. Otra cosa importante, en toda la comunidad foral hay 1.800 agentes en global esperando a ver qué deciden estos señores. Por otra parte, claro, el plazo que les ha dado, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, del 31 de marzo, resulta que había un grupo de guardias civiles de 8 vacantes que van para allá y que las ocupan, toman posesión en febrero, y que a los pocos días se tienen que ir o integrar o no se sabe qué. Tienen un plus de peligrosidad. Estamos hablando de héroes. Estamos hablando, a lo mejor, sí, un guardia civil que está... Estamos hablando de la zona más peligrosa de España durante muchos años, donde efectivamente estos héroes han tenido que constatar que han estado allí, que se han jugado la vida y que, insisto, pertenecen al cuerpo militar. Este caos administrativo, a día de hoy, el Ejecutivo no lo ha solucionado. Y lo que hay que hacer es empezar a construir la casa por los cimientos. Aclárense ustedes de cuáles van a ser las pasarelas y las adaptaciones que tienen que hacer los heroicos miembros de la Guardia Civil Española con 53 cuarteles que hay en Navarra, y cuiden un poquito de esas transferencias de funciones de tráfico, háganlas como Dios manda. Mario, me gustaría contar una cosa porque Sánchez está jugando en varias pistas. Has dicho una cosa, Javier, que es esencial. El respaldo de Bildu no era necesario para aprobar la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Esto es muy importante. ¿Por qué quiero decir esto? Vamos a ver, el Partido Socialista está jugando en la pista del País Vasco y en la pista de Cataluña. El Partido Socialista sabe perfectamente que en un momento determinado Bildu puede ser la formación política más votada del País Vasco. Cuidado. El PNV habéis jugado con esto, habéis jugado al posibilismo durante varios años, habéis jugado a poneros de perfil, a ver cómo se iba moviendo la sociología vasca. ¿Qué puede ocurrir? Que sea la formación más votada a Bildu. Que nadie descarte que el Partido Socialista del País Vasco apoye a Bildu para que Otegi sea el Endacari. Por eso esos apoyos son fundamentales, porque se está jugando de manera bidireccional. Se juega en la pista nacional, pero se juega también en la pista autonómica, como se juega en Cataluña. El escoramiento del Partido Socialista de Cataluña, ese que tenía grupo parlamentario propio y que ha fagocitado al Partido Socialista de España, lo que hace es girar hacia una especie de pseudo-regionalismo muy afectivo con el nacionalismo independentista, con el objetivo de poder hacer un conglomerado para gobernar en el futuro. Y una anécdota que ocurrió que ha pasado muy desapercibida. Yo confieso que soy vehemente cuando estoy en el Congreso. Estos días no he hablado porque he querido sobrevolar y ver lo que estaba pasando, por cierto. Porque me han preguntado mucha gente por qué no he hablado. Adolfo Suárez tiene la costumbre, como secretario de la mesa, que cuando sube un diputado de Bildu, coge el libro Vidas Rotas, que es un libro que es el retrato y testimonio de las víctimas de ETA, de sus familiares, de lo que ocurrió, de cómo murieron, de lo que se sintieron, y lee cada día, cuando sube un personaje de Bildu, lee uno de los capítulos. Me dirijo a vosotros los de Bildu que veis todo. No volváis a mofaros de Adolfo Suárez. Cuando Adolfo Suárez el jueves, perdonadme, empezó a dar lectura de los nombres para que hiciéramos el voto de manera en llamamiento alzado, los diputados de Bildu cogieron un libro y empezaron a mofarse de Adolfo Suárez como si estuvieran haciendo lo mismo que hacía Adolfo Suárez. Adolfo Suárez padre fue uno de los héroes de la transición, con todas sus luces y con todas sus sombras. Estuvo amenazado como Adolfo Suárez hijo. En ese libro que lee Adolfo Suárez están todos los que fueron asesinados por ETA. No tenéis el más mínimo derecho a mofaros del testimonio de esas personas. Sois unos hijos de la gran perra. Y lo digo abiertamente porque eso no se puede hacer en el Congreso de los Diputados.
Raúl Ramírez. A ver, comentaba nuestro compañero que a fecha de hoy, sábado por la noche, todavía no tenían la pasarela ni sabían a dónde iban a ir. Yo, por desgracia, sí saben dónde van a ir. Claro que lo saben. Lo saben y lo sabemos todos. Esto no es la puntita del iceberg que nos viene. Hay un matiz que lo has hecho intencionadamente, supongo, cuando hablabas de la Guardia Civil como institución militar. Este es el primer movimiento de muchos. Este chantaje no hemos pagado ni la primera peaja. ¿O pensáis que luego no va a venir el ejército detrás? El otro día teníais al filoterrorista Otegi diciendo que los que no queremos estar en España somos los que garantizamos el gobierno de España. El gobierno progresista. Sí, sí, pero bueno, dice los de izquierdas que no queremos estar en España. Y digo, muy bien, pues entonces, alguien que se piensa, mira, Bildu tendrá de todo, pero si algo tienen claro es, dentro de su cacao mental, su coherencia pragmática. Ellos tienen un plan absolutamente trazado, que es ir quitándote poquito a poco los puntos de debilidad. Este pulso, que no ha sido más que un pulso, aunque Sánchez lo ve, es una victoria, ha sido un pulso que por supuesto que ha perdido, era a ver hasta dónde flexible era capaz el brazo de torcerse. Y han visto que el brazo se tuerce con una flexibilidad como un junco, alucinante. Por tanto, ese junco empezará con la Guardia Civil de carretera, va a seguir con toda la institución de la Guardia Civil y va a seguir con el Ejército. ¿Por qué? Porque estamos en manos de un señor que no está pensando más allá que en él mismo. Y él dirá, oye, otros vendrán e intentarán arreglar esto. ¿Cuál será el problema? Que luego va a ser muy complicado arreglar esto. Porque como hablaban, y con esto acabo, cuando él decía que él aplica la Constitución desarrollando las competencias autonómicas, también me gustaría que ese mismo speech se lo mantuviera mirando los ojos a la señora Ayuso cuando no le respeta las competencias autonómicas en materia fiscal. Entonces usted no puede dar lecciones a nadie en una cosa vendiendo España porque la está vendiendo, violando su integridad territorial porque la está violando y al mismo tiempo haciéndole la cama al resto de comunidades cuando no le interesa. Si jugamos, jugamos, y a usted que le compre el argumento quien le quiera comprar. La mayoría de españoles seremos de todo, menos tontos. Bueno, y con nocturnidad y alevosía vino, lo de antes era el cobro por parte de Sánchez, luego se desarrolló los pagos de Sánchez. A Unidas Podemos, pues el impuesto de los ricos, el impuesto a los bancos, a las eléctricas, ya se lo he contado antes, pero lo más grave de todo es reformar el Código Penal, derogar el delito de sedición para favorecer que vuelvan a la política pues Oriol Junqueras, los suyos, y uno que se está riendo, bueno, creo que se va a atragantar de la risa, es un tal Carles Puigdemont. Finalmente la traición se ha consumado, sin sorpresas y todos juntos intentando mostrar una unidad de la que carecen. Todos los diputados del PSOE, con su amado líder Pedro Sánchez a la cabeza, han votado a favor del fin del delito de sedición. Sí. De esta forma se reemplazará por el delito de desórdenes públicos agravados. La rebaja de pena además es sustancial porque de 15 años de cárcel se pasa a apenas 5. 5 años, eso es lo que cuesta para el gobierno romper la unidad de nuestro país. Algo que no sorprende si recordamos que los socios de este ejecutivo son los separatistas los que hablan así de su, como hay que recordarles, propio país. No hay gobierno de progreso en el Estado español si los que nos queremos marchar del Estado español, y además somos de izquierdas, no sostenemos esa oportunidad. Esa es la gran paradoja. La reforma del delito de sedición ha sido duramente criticada por la oposición. El Partido Popular, por su parte, ha querido recordar que el gobierno se ha arrodillado una vez más ante el independentismo. No estamos hablando de convivencia. De lo que estamos hablando es de conveniencia, que es una cosa bien diferente. Y hoy es día de cobro. Esta semana es día de cobro por parte de sus socios. Unas críticas que también comparte desde Vox, quienes aseguran que si ellos gobernasen, la realidad sería bien distinta. Vox dice ahora que volverá a aprobar en el Código Penal los delitos de sedición, de rebelión y malversación que todos ustedes de la bancada de la traición a España van a derogar. Desde Ciudadanos han querido además desmentir las palabras de Sánchez. No es verdad que en Europa se pene menos por los hechos que se produjeron en Cataluña. No es verdad. En Alemania serían de 10 años a cadena perpetua, en Francia hasta cadena perpetua también, en Italia 12 años, en Bélgica de 20 a 30 años. Ojalá ustedes armonizaran el Código Penal español. Los independentistas están de celebración y así lo quisieron expresar en el Congreso, abriendo la puerta, eso sí, a negociar con el PSOE en Cataluña. Es una concesión a la democracia. De hecho, es una concesión a su democracia.
para que dejen de hacer el ridículo en Europa. Votar no es delito. Se pongan como se pongan. Pero se pongan como se pongan, lo cierto es que el futuro de España está una vez más en manos de los separatistas, de los que quieren acabar con la unidad de nuestro país y sobre todo de los que reparten su profundo odio hacia España por todo el territorio. Si alguno no lo tiene claro, Oriol Junqueras es transparente. ¿Qué decía Oriol Junqueras? Pues que hemos conseguido abaratar el coste de lo que significa la sedición. La próxima vez, el próximo intento, va a salir mucho más barato. Alfonso Rojo. Pues yo reincido, o repito lo que dije antes, el carácter, a mí lo que más me escandaliza, llegados a este punto, es el carácter lanar ovino del Partido Socialista. Es decir, podemos personalizar en Sánchez como el paradigma de la maldad, como hicimos en su momento con Zapatero, pero nada de esto sería posible sin la complicidad activa de todo un partido, de todos los dirigentes, desde arriba hasta abajo, sin excepciones, sin excepciones. Es decir, Felipe González, santificado Felipe González, ha abierto usted la boca, no sé quién me decía ayer, yo como a veces con él o ceno con él, me decía, y sí, critica. Oiga, ¿le habéis oído vosotros algo serio sobre este tema? ¿A algún dirigente histórico que no esté fuera del juego completamente y que no se le da micrófono? Ninguno, ningún presidente autonómico, pero es que nadie en absoluto. A mí, del PSOE, y con esto concluyo, no me asusta su política educativa, me parece un desastre. Escuché a la ministra de pegarle... Luego lo veremos. Luego lo veremos. Bueno, luego iremos sobre ese tema porque me alertaste tú sobre el asunto. No me asusta su política educativa, aunque no me gusta. No me asustan sus políticas económicas porque aquí todo el mundo, al final en España, es socialdemócrata, menos yo, que soy libertino, todos son socialdemócratas. Todo el mundo es socialdemócrata. Entonces, lo que me aterra, lo que me asusta, lo que me indigna, lo que me asquea, es su complicidad con los que han matado. Es decir, el pasado día 21 de noviembre se cumplían exactamente 22 años del asesinato de Ernest Lluch. A Ernest Lluch, un tipo que se llama Cruchaga, mientras otros esperaban el coche, lo espera en el garaje y cuando baja Ernest Lluch, se acerca, Ernest Lluch intenta desesperadamente salvarse y meterse debajo de un coche, de lo que se burlaban después sus asesinos. Se burlaban de que había tenido tanto miedo que había intentado meterse... ¿Cómo no vas a tener miedo? Y le pega 2 tiros a 1,25 de distancia en la cabeza. Por cierto, este Cruchaga ha sido acercado y supongo que tomará ya chatos por la calle. Pues se cumplían 22 años. ¿Ha habido alguna palabra ¿Se han acordado estos del Partido Socialista que tanto lo reivindican, que tanto lo llevan, de que están pactando con los herederos de sus asesinos? No. Yo vuelvo a siempre decir, el mal no es Sánchez, el mal es el PSOE. El PSOE es un peligro para España, es un partido, y de verdad, a fumigar. A lo mejor hay que reinventarlo, pero a fumigar. Bueno, alguno se preguntará quién impone los plazos. Los plazos son muy importantes. La Guardia Civil tiene que estar el 1 de abril fuera de Navarra, porque así lo dice Bildu y el otro traga. Esto de la sedición aún es peor. Tiene que estar aprobada el 31 de diciembre. Dice, pero bueno, vamos a ver, es que esto es muy serio y esto tiene sus normas y sus pautas. No. Y Sánchez traga. Y se va a hacer una aprobación express, tan express, que saltándose cualquier obligación de una reforma del Código Penal sobre un supuesto que es la sedición, que es tan importante, pues a mata caballo como sea, esto tiene todos los visos de ser una de esas cosas que en el famoso decreto del 28 de diciembre, cuando la gente está con los turrones, nos la van a colar para que el día 31 esté en vigor, porque, cuidado, que Sánchez se juega mucho. Mario Garcés. Bueno, hay un tema, es que creo que lo ha retratado perfectamente. ¿Cuáles han sido los 3 pagos esenciales que ha hecho esta semana Sánchez? A Bildu, la salida de la Guardia Civil de Navarra. Al nacionalismo catalán, directamente la rebaja o la supresión del delito de sedición. Y a Unidas Podemos, la introducción de los tributos. Esos son los 3 grandes pagos que ha hecho la misma semana y sin ningún tipo de escrúpulos. Lo ha hecho abiertamente. Lo que más me sorprende son los argumentos. Bueno, yo sigo sorprendido intelectualmente porque al menos aspiras a que el PSOE o el sanchismo tenga algún amago de intentar urdir algún tipo de trama intelectual que sea medianamente sensata. Y es cómo ha asimilado el concepto nacionalista
de que el levantamiento en Cataluña fue culpa del Partido Popular. Eso lo dicen constantemente. Lo voy a explicar a la Cámara, así ya estas cosas se van explicando correctamente. Cuando alguien asesina a una persona, el culpable es el asesino. Cuando alguien roba a una persona, el culpable es el ladrón. Cuando alguien se levanta en Cataluña, el culpable es el que se levanta en Cataluña. Invertir la responsabilidad es propio de mediocres y de mezquinos. El problema es que ha calado en una parte de eso que se llama la izquierda sociológica. Recordad siempre, y otro tema, también para el nacionalismo. Lo decía muy bien Bendodo y lo ha dicho muy bien Cuca Gamarra. El nacionalismo es insaciable. El nacionalismo puede estar ahora en una fase de espera, como lo está el nacionalismo vasco, viendo cómo se desarrollaban el espectáculo bochornoso que pasó en los últimos años en Cataluña. Y quiero recordar algo más también. Ha desaparecido el discurso de España nos roba, cuando, por cierto, el sistema de financiación autonómica sigue siendo el mismo que hace 10 años. ¿Por qué España ya no nos roba para el nacionalismo catalán? Porque ya no gobierna el Partido Popular. En un momento en que la economía cayó estrepitosamente, todas las familias españolas, no solamente las catalanas, sufrimos la presión y la penuria de la crisis económica. Pero el populismo nacionalista, el populismo y el nacionalismo, en este caso se combina porque es una síntesis perfecta, busca como razón de ser un enemigo. El enemigo en aquel momento era el Estado, porque, insisto, gobernaba el Partido Popular. Como ahora no es el Estado, ¿quién es el enemigo? Isabel Díaz Ayuso. Ahora ya no es España nos roba, ahora es Madrid nos roba. Y si al final el Partido Popular no gobernara en Madrid, pues sería Pepito Almeida nos roba también. Al final robaría el Partido Popular. Lo siento mucho, pero ya vale. Por lo menos, si sois tan mediocres y tan mezquinos, yo aspiro a que tengáis un poco de argumentos inteligentes, porque sería cuestión de poner en bucle los 7 minutos espantosos intelectualmente del diputado que tuvo que salir a defender la posición del Partido Socialista. Fue bochornoso. Hombre, pobrecito. Pobrecito. No, yo voy a decir una cosa y no voy a desvelar el nombre. Yo envié un mensaje a alguien muy importante del PSOE diciendo, ¿y por qué no has bajado tú? Y me respondió, yo no me quemo con esto. Sí, hombre. Sí, hombre. No diré el nombre, evidentemente. David Felipe Arranz. Abundando en la mediocridad de la mediocracia, si tú haces una proposición de ley, PSOE y Podemos, procura también mirar la letra pequeña, porque efectivamente hay catedráticos de filosofía del derecho que han hecho pública y manifiesta su disconformidad con este delito de desórdenes públicos agravados que se lo ha sacado de la chistera. Está lleno de lagunas legales. Les han dicho que no han especificado ni multitud. O sea, como siempre. Como siempre. Ni organización, ni cantidad de cosas que contiene esta propuesta, que además perjudica al artículo que ya hay de los desórdenes públicos, es decir, que interfiere, y lo que dicen los catedráticos, los que saben, pero hombre, sobruto, ¿por qué te cargas ese delito? ¿Por qué haces que desaparezca del Código Penal? Cuando lo lógico, dicen, era mantenerlo, cuidarlo y en ese sentido no provocar un caos que ya prevén en los tribunales, el Tribunal Supremo en concreto, por una cantidad de erráticas sentencias que ya están barajando en ese escenario de posibilidades y de errores futuros. Es decir, las prisas, en este caso, van a llevar absolutamente a un caos legal, de nuevo, por el pacto de Pedro Sánchez. Entonces, es todo absolutamente surrealista. Si tienes a una serie de expertos jurídicos que te están diciendo, oye, cuídame el artículo 557, por supuesto que tiene que haber una promoción de convivencia en Cataluña y eso los jueces están de acuerdo. Pero, por favor, no suprimas nada y no hagas un corta y pega de tijeras sin tener los conocimientos legales para poder elevar a ley un asunto tan grave como es el de Cataluña. Mira, vamos a ver, es que no solo es ignorancia. Mira, a mí de todas las críticas que se hacen, por ejemplo, a Irene Montero, la única que no suscribo es la de que haya sido cajera. Estoy absolutamente convencido de que en España hay miles de cajeros, cajeras y cajeres que ejercerían como ministros extraordinariamente bien. Y me viene a la memoria Corcuera. Corcuera era un electricista. Lo hizo un electricista, poco sindicalizado, lo hace Felipe González, ministro del Interior, y para España ha sido y fue 100 veces mejor ministro del Interior que su eminencia Marlaska, que venía con la aureola de juez honorable, con unas oposiciones brillantes y con incluso pinta de intelectual. Es decir, aquí hay una intención, como hubo en su día
y suena un poco ridículo compararlo, ¿sabéis lo de las pintadas? Estos que te pintan la fachada. Entonces antes eso entrañaba un delito de daños y tú podías ir a comisarías. Y ahora te pintan la fachada, digo, porque la mía de vez en cuando, la de periodista digital, nos la pintan y vas, eso es deslucimiento de fachada, ha dejado de ser delito. Entonces te ponen allí, hijo de la no sé qué, en rojo que te cojo, no hago más rimas porque las que ponen son terroríficas y no puedes hacer absolutamente nada. Aquí ha sido, y eso se hizo intencionalmente, pues igual se ha hecho en este caso. Este caso no solo es ignorancia, hay una intencionalidad política evidente. No solo es porque no sepan hacerlo, es que han querido hacer el bodrio que han hecho, las cosas como son. En la Administración Central me consta que hay bastantes técnicos que cuando les dices, oye, pero ¿qué pasa con vosotros? ¿Estabais ese día de vacaciones? ¿Qué os pasó? No, es que a nosotros nos driblan, nos puentean, nos hacen las 7:24, nos impiden. Si acaso hacemos informes, no los leen. Ojo con eso, que es muy grave y muy serio. Raúl Ramírez. A ver, a mí cuando os escucho hablar, os escuchamos esto, recuerdo el cuento del flautista Amelín, ¿no? Y en este momento creo que Sánchez es un gran flautista de Amelín. Él está acostumbrado a sacar la flauta, tocar la melodía que le conviene a él en cada momento y todos los ratoncitos en fila le seguirán sin cuestionarse nada, aunque sepan que vale un desfiladero, ¿no? Y aquí hay dos temas. ¿Desconocimiento de ley? No. Pues anda que no tiene el funcionario público, buenísimos técnicos en el ámbito de la justicia, como en casi todos los ámbitos, el sanitario incluido. Pero en la justicia son excelentes. La carrera judicial española es una de las más sólidas a nivel internacional. Quien sepa algo de esto, claro, quien no tiene ni idea, pues se pone a comparar unas cosas con otras. El problema está en cuando precisamente ese gran nivel de formación o ese gran nivel de tecnicismo en las instituciones inhabilitan tu estrategia política. ¿Qué ocurre? Yo estoy de acuerdo con Alfonso, ¿no? Hay una intencionalidad clara. El problema es que el propio Estado, la propia ámbito judicial, bloquea la iniciativa política que quiere emprender. La ley del sí o sí, o la futura reforma de malversación, sedición, no es que sea una chapuza en sí, que lo es que tiene que ser una chapuza en sí para poder tramitarse. Porque si no, si dejamos que los técnicos hagan su trabajo y facilitamos los cauces de desarrollo para que esa futurible reforma esté dentro de los cánones del Estado español y el marco jurídico, pues igual esto nos lleva 3 o 4 años. Y amigo, los tiempos nos lo están marcando otros. Y como nos están marcando otros los tiempos, una de dos, o le pongo a hacer a alguien algo que no quiere hacer, no me veo a un técnico ni a un juez ni a un abogado de conocido prestigio diciendo las salvajadas y burradas que esa ley, las dos, llevarán. Entre otras cosas porque hay que recordar que fue el Consejo de Estado y varios miembros de la Judicatura de este país dijeron, oiga, señores, esto es que no tiene, ni desde el punto de vista literal está bien redactado, ya no solo jurídico, desde el punto literal no está redactado, pero solamente la interrupción haría que el secuestrado no pague el peaje al secuestrador. A tiempo. Y en plazo y forma. Y el secuestrador tiene las llaves de la celda del secuestrado. Señor Sánchez ha secuestrado todo el territorio nacional en manos de estos señores. El peaje, no por la libertad del pueblo, que seguiremos esclavizados sin edí hasta que este señor se vaya, su libertad personal pasa por abrir esa jaula. Y esa jaula pasa por intentar no entrar al debate de fondo ni utilizar los caminos del Estado que tiene para integrar. Y sobre todo en leyes tan sensibles como es el Código Penal. No olvidemos que atenta o protege el derecho fundamental, que es el de la libertad, y el de justicia. Con principios como la retroactividad, que requiere un estudio muy pormenorizado. Es mejor tirar para adelante, abrir la jaula, que se quede el resto, y ya vendrá otro, y veremos la regla. Pausa para la publicidad, volvemos en apenas unos minutos. Esto no sería Más se perdió en Cuba sin una pincelada de humor. Bien, hoy le toca a Pilar Alegría. Pilar Alegría, además de ser la portavoz del PSOE, es la ministra de Educación de este país. Bueno, y con unos méritos que atesora, que es diplomada en magisterio, especialista en primaria, y ahora la van a oír hablar y luego comentamos.
manifestaciones que ayer se produjeron en distintas ciudades en España, especialmente aquí en Madrid. Fue un enaltecimiento sobre, ustedes lo conocen perfectamente porque han visto las imágenes, que nos permite, lógicamente, tomar medidas desde el Gobierno. Ojo al dato. Se producieron, no se produjeron. Bueno, esto es algo que los niños aprenden. Les suelen poner el verbo conducir como ejemplo. Sirve, es igual, ¿eh? Todo lo que termina en ducir se conjuga en español de una determinada forma, no de la que dice la ministra de Educación, que además está en el magisterio y que es especialista precisamente de las edades en las que esto se enseña a los niños, entre los 9 y los 11. Entre los 9 y los 11 los niños tienen que saber conjugar los verbos que terminan en ducir. Ella no. Es verdad que no es la única, porque en fin, la calidad técnica de los señores que están ocupando cargos en este país es manifiestamente mejorable. También se abona esta manera de conjugar, vete a saber si al final lo impondrán por decreto. Se abona esto Esteban González Pons. Los últimos ataques que yo recuerdo, y probablemente ustedes recuerdan, a la Guardia Civil se produjeron por los amigos de Bildu en Navarra. Y Bildu todavía no ha condenado esos ataques de Alsasua. Produzcase, señor Arranz, produzcase. Bueno, es la primera vez en la historia de la democracia española en que la Real Academia emite un comunicado oficial para pedir a sus señorías que no metan sus sucias manos en el sistema educativo y en la prueba de la EBAU, de la selectividad. Porque resulta que una asignatura como lengua castellana y su literatura, pues han decidido la señora ministra y sus asesores que tú tienes que contestar con un test a los clásicos comentarios de texto, un test de 100 y pico preguntas, en el que además tampoco te puedes exceder en la respuesta del tipo test más de 150 palabras. Es decir, que si te preguntan por Cervantes, tú en 150 tienes que responder tal cual. Es decir, es un disparate. Entonces, para que los señores académicos se levanten de sus asientos, de sus sillones, ñ, tal, y le pongan las peras al cuarto, es que, de verdad, o sea, es vergonzoso esto. O sea, es vergonzoso. Y, ojo, abundando en lo que decís, la destrucción del sistema educativo forma parte de la estrategia para aborregar un país que pueda ser más manejable. Bueno, alguno dirá, hombre, es un error, un lapsus lingüe. Me produjeron mucha risa. Si eres la ministra de Educación especializada en enseñar cómo se tienen que conjugar los verbos españoles, pues es un poco duro. Además, tampoco puede invocar en su descargo que como está educada en una de las lenguas españolas, no, ella es de Zaragoza. Sí, ya sabes la distinción que hay entre el lapsus lingüe y el lapsus calami. Este es un lapsus calamitoso total. Absoluto, ¿no? Pero bueno, la Virgen del Pilar opera milagros, no os preocupéis, rezaremos. Habrá que rezar, pero intensamente. Alfonso. No, a mí me produjeron mucha risa, de verdad. Me produjeron mucha risa y eso hay que... Nos ha dado una alegría, hombre. Alegría nos da una alegría. Y Pilar, alegría. Pilar, alegría. Lo llevan el nombre, como yo lo de rojo, coño. De verdad, es decir, mira... Es decir, siendo que me cuesta, le veo a usted más rojo que a ella alegre. Sí, esas las cosas como son. Eso me decían en la universidad, me decían a mí. No, esa alegría tiene poca, está en el gesto. Pero dicho esto, vamos a ver. Si es el conjunto. Llevamos una temporada larguísima. Yo no sé si es el pensamiento woke o todo este tipo de cosas. Llevamos una temporada larguísima en que la insensatez es la nota dominante. La estupidez, el agilipollamiento general de la sociedad. Y yo pensé un tiempo que solo era España, es que es general. Es decir, nos hemos atontado como sociedad, de verdad. En lo del lenguaje, yo, por ejemplo, hay cosas muchísimo más graves que esto. Sin duda. Es decir, en el lenguaje, en la utilización del lenguaje, y que se imponen desde arriba. Es decir, lo de albañila, ¿sabes? Al final, conserje, conserja. Es decir, es de verdad, estamos en... Yo creo que el país se ha atontado. Y la Real Academia, algunos de cuyos miembros o elementos me merecen cierto respeto, ha sido cómplice de parte de estas cosas. Claro. Se ha plegado mucho a este tipo de cosas. Ha tragado porque ir a favor de corriente siempre está bien. Te lo digo yo, que a veces he ido en contra y te llevas cada bofetada, que es que espabilas. No las ves ni llegar. No las ves ni llegar. Raúl Ramírez. Ese es un punto fundamental. Es decir, oye, entre todos la matamos, ¿no? Es decir, pues a mí que en la casa
del pueblo, las Cortes, si es que es la casa del pueblo, yo ya no sé si es de eso o, no, o es de otros. Pero bueno, o una ricotaberna ya. No sé, ya no sé lo que es, pero hombre, que allí se digan esas brutalidades me sonroja. Pero que seamos capaces de hablar de lenguaje inclusivo, ¿vale? Pues me hace mucha más gracia. Digo yo, pero ¿lenguaje inclusivo para quién? Y digo, y si lo hacen, háganlo al menos bien. Vuelvo a lo de siempre, ¿no? Yo estoy de acuerdo con esto, como decía, es que la educación es el caballo de batalla, acabar con él. Claro, porque aborrega las sociedades. Esto lo hemos visto, a poco que uno sepa de historia, ¿qué ha hecho el comunismo tradicionalmente? Cargarse la educación, lo primero, porque es la mejor forma de adoctrinar. Y una vez que tú adoctrinas, tus problemas se van resolviendo, porque no existen más problemas que el que tú quieres gobernar. Ahora mismo estamos, esto que no deja de ser un patinazo, evidentemente no te puedes permitir los patinazos en caso de ellos en esta vida, pero al final no queda más que en la anécdota. Pero es que oyes en el Senado y en Cortes a mucha gente diciendo unas sandeces, pero no en el contenido, sino en la forma. Y lo que más me preocupa es que en la forma es inducida, es voluntaria. Yo soy más guay cargándome el diccionario Real Academia de una patada. Soy más guay hablando de la moña, el moñe, el meñe, el ñeñe. O sea, la ridiculización de nuestros valores empieza por el lenguaje. Y una de las cuestiones que nos hace acervo común a los españoles es el lenguaje. Una de las cosas que históricamente tenemos más en gala es nuestro lenguaje. Y una de las cosas que hay que cargarse, si queremos cargarnos el concepto de España, es el lenguaje. Y estamos jugando a frivolizar, porque lo hacemos, con, ay, fíjate qué graciosa es esta señora ministra, no, qué gracioso es este que va de lenguaje inclusivo. Lo que te estás cargando es España, te estás cargando el lenguaje. Y estoy de acuerdo con Alfonso. Hay unos señores en la Real Academia, mi máximo respeto. Los señores no se pongan de perfil. No se pongan de perfil porque igual un día ustedes no tienen nada que defender. Y acaban, en vez de la Real Academia, la Reale Academio. Pero ahí sí que tengo que romper la lanza porque Darío Villanueva, que ha estado en Cautivos del Mal, llegó a decir el lenguaje inclusivo, que es una reduplicación del esfuerzo lingüístico, es totalmente gratuito y fue muy batallador mientras dirigía la Real Academia. Tienes razón. Ahora, mira, una pequeña anécdota. Estos días, yo sabes que no veo televisión, además lo llevo a gala, pero sí veo acontecimientos deportivos. Hasta cuando no tengo nada, hasta esas peleas de sumo japonés que hay a las 3 de la mañana, me pego unas hartadas de sumo japonés que termino con los gordos revolcados, que me lo sé todo, me sé hasta las reglas. Fijaros, si podéis, estos días que vais a ver partidos de fútbol y comentarios al final, cómo la palabra o el verbo cabrearse se ha convertido en el sustituto habitual del enfadarse. Es decir, el entrenador no sale enfadado del partido, no están enfadados con el árbitro. Fijaros, presentadores y presentadoras, lo he visto por lo menos en televisión española, no sé si en más sitios, ya no existe enfadarse, ya no existe disgustarse, ahora el único verbo que se utiliza es cabrearse. Pero vamos a dejar el dardo en la palabra, que es otra invocación del aragonesismo, ¿no? Para recordar que también hay otra forma de manosear la esencia de un país, que es socavar su historia, ¿no? Y en eso lo que ha hecho el Partido Socialista es reconocer que la historia de España empieza esencialmente en el año 1812. O sea, ha borrado la historia anterior. Por cierto, han empezado hablando de guerra e independencia cuando realmente no hubo dependencia. Es que aquí las cosas se han ido permanentemente mitificando entre el mito y el timo de manera sistemática, para convertir a España en una sucesión de guerras internas entre conservadores cabreados y liberales como yo estúpidos, que debían durante un año hacer la estupidez más absoluta hasta llegar a la decadencia de nuestro país a finales del siglo XIX. Y luego presentar esos 40 años hasta el final de la Guerra Civil Española de una manera bastante artera. Yo recuerdo, lo voy a contar, bueno, me acuerdo, fue una de las primeras intervenciones que asistí, estaba Miriam Nogueras y empezó a decir, porque todo es franquista, que el Tribunal de Cuentas era franquista. Entonces yo empecé a gritar, yo es que cuando escucho cosas así me pongo muy nervioso y entonces me llaman la atención. Señor Garcés, cállese, ¿no? Es que no puedo tolerar, las estupideces no las puedo tolerar, es que ya es un tema de conocimiento. ¿Pero por qué? Y me miraba Nogueras. Digo, es que no es franquista el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas existe a su manera desde el siglo XVI. Entre otras cosas, gracias al Tribunal de Cuentas existe el Quijote. Porque Cervantes fue detenido por la institución previa al Tribunal de Cuentas, porque era un ladrón Cervantes, y porque lo detuvieron, porque se llevaba toda la recaudación que había en Puente Genil y Córdoba, lo encerraron en la cárcel de Sevilla y se puso a escribir el Quijote, gracias. Quizás lo más positivo que ha hecho el Tribunal de Cuentas en toda su vida.
encarcelar a Cervantes. Pues esa es la realidad. Y todo es franquismo. Y no pasa absolutamente nada. A mí me hace mucha gracia cuando ahora últimamente ya Meritxell Batet comienza a pedir respeto por las instituciones. El otro día dijo que no se hablará mal de la monarquía. Yo llevo 3 años gritando que, por favor, que dejen de hablar mal de la monarquía. Además, ejerciendo una especie de puritanismo, Perdona, la izquierda... Pero, una interrupción mínima, Mario, pero me hace gracia que la señora Batet diga esto cuando precisamente una ministra de su gobierno acaba de insultar a la judicatura. Total. Pero en foro parlamentaria les ha llamado fascistas, machistas, bueno, las burralladas que aquí... Oye, y aquí saquemos los demás, sí. Y ayer el jueves, cuando se cerró ese debate maratoniano, hubo quien llamó a todos los jueces fascistas y machistas. Vamos a ver, el 53% de los jueces en este país son mujeres. Te lo digo, Irene Montero, porque te enteres, que te den las estadísticas, que yo soy el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. ¿Qué ocurre? Que también son machistas el 53% de las mujeres que hay en España ejerciendo la judicatura. ¿Por qué no entiendo absolutamente nada? Pero les dijeron que eran fascistas los jueces. Yo empecé a gritar otra vez. Yo es que de verdad se me llevan los demonios cuando digo estas cosas. Y por fin Meritxell llamó al orden. Dice, por favor, respeto a los jueces. Bueno, ya va siendo hora que pongamos respeto a los jueces, pero también que los jueces que ocupáis puestos de responsabilidad en los ministerios os ganéis el respeto por vosotros mismos. Porque quiero recordar, Pilar Llop, que la reforma de la ley del sí es sí salió en la parte penal de tu ministerio. Y que tú ahora mismo te pones de perfil diciendo que no estabas aquel día en el Consejo de Ministros. Todo salió de tu ministerio y del ministerio de Irene Montero. La exigencia de respeto a los jueces es una obligación del presidente del gobierno. Mira, hay un tema... No quiero monopolizarlo. Yo cuando juré por primera vez el puesto... ¿Y de los propios jueces? Pero, cuando se les acusa, perdóname, cuando se les acusa de prevaricar, y es una ministra del gobierno, creo que es Belarra, por aquella sentencia que había de la patada a los policías, y les llama en público prevaricadores, entienden que no hay sustancia penal ni delito. A mí, por llamar gilipollas a Pablo Iglesias, me cascaron los mismos jueces 4.000 euros, ¿eh? O sea, bueno, no era igual, es un poco más matizado, porque hubo reiteración en el insulto, pero dichas así las cosas, oye, que los jueces podrían alguna vez, sus señorías, sacar pecho. Mira, yo no sé lo que pasa ahí, pero poco pecho sacan. Hay una relación patológica del Partido Socialista con el derecho. Cuando se llega a este acuerdo sobre la sedición, emite el Partido Socialista un tuit que yo creo que tiene que pasar a los anales de la historia de la estupidez política, que dice, gracias a este acuerdo, además lo reconocen, Pere Aragonés, más o menos, se compromete a cumplir la legalidad constitucional. A ver, vamos a ver, españoles. ¿La legalidad se cumple o no se cumple? Uno no se compromete a cumplirla. Es que yo cuando juré el cargo de diputado me hago mis preguntas, porque yo juro... si te comprometes a cumplirla, estás dando por hecho que no lo estás haciendo. ¿Vale? Sensu contrario, con lo cual estás manifestando públicamente la comisión de un delito. Fíjate que cuando... Pero bueno, oye, es fantástico esto. Yo hay cosas que la lógica no llego a entender, debo ser muy estúpido. Cuando juré el puesto de diputado, se dice, yo juro cumplir y hacer cumplir la Constitución. Yo no tengo que jurar cumplir la Constitución, es que es mi obligación. Claro. Porque yo no entiendo las fórmulas rituales. Lo que sí tengo que hacer es jurar que voy a hacer cumplir la Constitución a aquellos que no quieren hacer cumplir la Constitución. Y eso va por todos vosotros, diputados, que os colocasteis ayer, ya digo, como el Orfeón Donostiarra de pie, para hacer, evidentemente, aplicación de vuestras responsabilidades políticas. Ampliamos el escenario de los dislates legislativos del Gobierno. Podríamos hablar de la ley de maltrato animal, pero lo vamos a dejar para otro día. Vamos a hablar solo de la ley del solo sí es sí y sus efectos. Lo que ha producido esta ley lleva 5 semanas, la ley en pie. Bueno, eso iba a ser, ese día era facilón, el día del Senado, entre Alberto Núñez Feijóo y el presidente del Gobierno. Iba a ser facilón porque, claro, tal como bajaban esas aguas, pues al líder de la oposición, que siempre se queja de que le dan poco tiempo para intervenir y tal, hizo una especie de miscelánea que le dejó abiertas todas las puertas de la plaza para que se le escapara a Sánchez, que acabó reprochándole lo que había hecho Rajoy en Cataluña en 2014 y en 2017, insólito completamente. Mira que era fácil. Le dices, oiga, ¿usted se da cuenta de que con esa ley salen violadores y agresores sexuales de las cárceles? ¿Se da cuenta o no se da cuenta? Y en la réplica, no, tú no cambias el tono, sigues con la ley del solo sí es sí, que bastante tiene la cosa. Bueno, vamos a ver algo de lo que fue esa sesión que acabó desastrosamente mal para los intereses de la oposición en su conjunto en el Senado.
Mientras hablamos, señoría, en este país se pueden estar excarcelando agresores sexuales y durante estos momentos puede haber agresiones sexuales en España penadas con menor intensidad simplemente por su soberbia a la hora de legislar. Señor Feijóo, le veo a usted muy preocupado por los derechos de las mujeres. ¿Usted cree que en España hay problema de violencia de género, sí o no? Si lo hay, ¿por qué pactan con aquellos que niegan la violencia de género y la banalizan? Incluso ayer mismo conocimos las directrices que está dando el fiscal general del Estado y también ustedes dicen que no a esas directrices. No les preocupa lo más mínimo los derechos de las mujeres. Antes de dar lecciones de higiene, vengan ustedes lavados. Antes de que usted fuera presidente del Gobierno, ya como presidente de una comunidad autónoma ya habíamos aprobado leyes contra la violencia de género. Y aquí vale aquello de y luego fuese y no hubo nada, porque la verdad es que con esas salidas toreras de presidente del Gobierno, pues superó el supuesto lance que acabó siendo eso. Pero le preguntes lo que le preguntes, te va a contestar lo que le dé la gana. Eso es evidente. Te lo digo yo. Dentro de eso se puede hacer mejor. Lo que le dé la gana es, mira, en 2014 estaba yo en aquel programa de televisión, entonces iba a otras televisiones, ahora solo vengo a esta, iba a varias televisiones, en el que Pablo Iglesias, que lo llevaba muy preparado porque pedía que le asesorasen, lo llevaba por escrito, insultó a Ana Botella y dijo, usted vino a decir, usted el paradigma de la nombrada por, de la mujer de, y usted es un mal ejemplo para las mujeres, y está usted ahí donde está el cargo por ser la mujer de Aznar. Pues eso, que a su actual pareja, que yo comparto la tesis, ha llegado donde ha llegado gracias a lo que ha llegado, pues da igual que se lo saques, a ellos les da igual, al final ellos te van a... Aunque ellos hayan sido los que hayan insultado a Ana Botella, los que hayan ofendido a las mujeres, aunque él fuera el que azotara a Mariló, creo que le quería azotar. Sí, hasta sangrar. Hasta sangrar. Hasta sangrar, quería azotar a Mariló. Aunque este tuviera un teléfono móvil que le pagaba Irán, que es un país en el que cuelgan de las grúas a los homosexuales. Aunque este cobrara y recibiera fondos de la tiranía chavista, que es un sitio donde torturaban a las chicas con botellas de Coca-Cola, y no te digo cómo, a las estudiantes a las que detenían. Entonces, aunque sea eso, les da igual, van a contestar. Yo creo que Feijóo podía mejorar la intervención, pero hubiera preguntado lo que hubiera preguntado, hubiera contestado lo que le hubiera dado la gana, y la cadena SER, El País, Antena 3, La Sexta, todos estos al final, los tertulianos de plantilla, que son legión, la Brunete Pedrete, que son todos los que de una manera o de otra en el mundo del periodismo cobran del régimen, hubieran aplaudido ese tipo de cosas. Es decir, fíjate qué fácil es callar supuestamente a Irene Montero y enjugar sus lágrimas, consolarla, recordándole que su pareja, el hombre que la lleva al ministerio, lo que decía de Ana Botella, muchísimo más preparada técnicamente y profesionalmente que ella. Pues da igual, estos contestan lo que les da la gana y hacen lo que les da la gana, excepto algunos sitios como aquí, de verdad. Gracias. Vamos a recordar algo que tampoco fue tan grave, pero que les ha permitido una operación blanqueo de Irene Montero. Son las cosas que dijo en el Congreso la diputada de Vox, Carla Toscano, que nos vienen al pie para recordar lo que decía Alfonso Rojo, que es cómo insultaba Pablo Iglesias a Ana Botella, la esposa de José María Aznar. Aluvión de críticas a Carla Toscano por sus declaraciones en el Congreso sobre Irene Montero. Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando Derecho y una oposición, cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Y así es como respondía frente a las palabras de la de Vox. Quiero solicitar que se incorpore al diario de sesiones la violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular. Y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derechos. Pues bien, Pablo Iglesias no ha tardado en defenderla considerando lo ocurrido como un hecho no aislado. Lo que pasó ayer no es un hecho aislado, es el resultado de una campaña sostenida de desinformación y ataques contra la ley Solo sí es sí y contra Irene Montero.
Una persona que en su día calificó de esta manera a la mujer del expresidente del gobierno, José María Aznar. Es la que encarna ser esposa de, nombrada por, sin preparación, relaxing cup o café con leche y además belicista. Una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido. También el mismo que dijo esto. La azotaría hasta que sangrase. Esa es la cara B de lo nacional popular. Pues bien, muchos dicen que lo que le pasó a Montero es la perfecta excusa para ser la víctima y dejar de lado la polémica ley del sí es sí que deja en libertad a violadores. La persona que ahora denuncia violencia política es la misma que llamó a Rajoy machista, franquista y saqueador. Y tampoco se habla de las palabras de una diputada de sus filas en las que insulta a un diputado de la derecha. Si usted tiene una duda sobre eso, le digo que las relaciones sexuales que está usted manteniendo no son sanas, no son buenas y que, más que nada, yo creo que ni siquiera saben... Nos encontramos en un momento en el que decir que Ana Botella ha llegado a alcaldesa por ser la pareja de Aznar es libertad de expresión, pero decir que Montero es ministra por Pablo Iglesias es violencia política. Debió ser Pilar Alegría la que enseñó gramática a Pablo Iglesias, porque si recuerdan lo que ha dicho Iglesias, dice que Ana Botella era la esposa de José María Aznar y de sus amigos. Y eso es poligamia, chicos. Cuidado con el tema, que ahí se puede armar una gorda. Sí. Eso es lo que dice el artista. La ley del solo sí es sí se está haciendo popular incluso a nivel satírico. Estos días hay una ópera en los teatros del Canal que es Tirante el Blanco, Tirant lo Blanc, que lo conocéis, ¿no? Sí. Y entonces a Tirante el Blanco, con sus Carmesina, Viuda reposada y La doncella placer de mi vida, cada vez que va a intentar darle una chuchona a las protagonistas, pues tiene que decir solo sí es sí. O sea, quiere decir que ha saltado ya a los escenarios contemporáneos, porque realmente es muy preocupante lo que está pasando. Es decir, son 145 antes de que acabe el año posibles reducciones de condena por parte de abogados que las van a pedir, esta vez sí, solo sí es sí, y entonces por lo menos tiene que haber un reconocimiento de que las cosas no se han hecho bien. Es decir, que no se han hecho bien y de que es verdad que en estos momentos hay tipos que han acortado su condena y que, bueno, pues van a seguir delinquiendo seguramente, porque uno de los delitos reiterados también es el de las agresiones sexuales, de gente que está totalmente zumbada y que se dedican a hacer precisamente lo que esta ministra se supone que quiere evitar. Entonces, lo que tendría que hacer es pedir perdón y echar marcha atrás urgentemente. No, la arrogancia aquí es de la casa. No sé si se la impusieron en la caja del Saturn o no, o le vino después, pero la arrogancia y la inoperancia haciendo leyes cuando van en juntos es un desastre. Pero esta no es una batalla perdida, a diferencia de otras, porque aquí resulta que la solución que da el Gobierno es: cojo al chico este de la Fiscalía General del Estado. ¿De quién es la Fiscalía General del Estado? Pues eso. Le cojo y le digo que ordene a quien le quiera escuchar, que les ordene que no se pueden rebajar las penas. Y el hombre, pues obediente, hace un decreto, que no es poca cosa. Dice el fiscal general que hace un decreto y lo lanza. Bueno, ¿y luego qué vino después? Pues primero fue la audiencia de Zaragoza, ayer fue la audiencia de Madrid, luego fue la de Granada, luego fue la de Valladolid, luego fue la de Las Palmas, y me olvido alguna, pero Vizcaya también, Málaga también, y más que vendrán en lo sucesivo, porque es un mandato constitucional el que obliga a los jueces a aplicar a los reos la legislación que más les pueda beneficiar. No pueden mirar para otro lado, en pocas palabras. Y ahí me temo que esto irá pues multiplicándose con casos pues a veces enormemente escandalosos, como la rebaja de pena de un tipo que asalta a una menor tutelada con una navaja, que la mete en un portal, que la viola y que ha conseguido una rebaja de la pena porque la ley está mal hecha. No hay más cáscaras ni vueltas que darle. Bueno, ya que estamos muy literarios, vamos a hablar del sí de las niñas, ¿no? Y vamos a hablar también del lenguaje español. Sí es una tautología, como no es no, como entrar adentro, como subir arriba, o como meterme nunca dentro, jamás. o como nunca jamás. Son todo tautologías, no decís absolutamente nada. Lo que sí es un error lógico, irracional, prerracional,
es decir que una persona, por el hecho de tener un sexo, tiene razón. Por cierto, si esa persona tiene tu mismo sexo, pero no piensa igual que tú, ya no tiene razón. La colectivización es parcial. Esto era lo que pasaba en la Inquisición. Si llegó la Ilustración y llegó el siglo de las luces es para acabar con esto. Y al machismo, no se le, y lo digo como secretario de Estado que he sido de este tema, no se le combate con el embrismo. Al machismo, repito, no se le combate con el embrismo y estáis convirtiendo las políticas de igualdad en políticas embristas. Ya vamos a dejar las cosas claras. Yo cuando era secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, recuerdo cuando moría una mujer asesinada en este país, parte de la izquierda más radical ponía carteles míos con sangre, como si yo fuera el responsable del asesinato. Yo nunca pondría un cartel con el rostro de Irene Montero con sangre porque haya muerto una mujer víctima de lo que jurídicamente se llama violencia de género. Nunca lo haría, me parece una felonía, me parece una falta absoluta de... Pero si os diré una cosa, habéis contribuido jurídicamente mediante una ley que se ha adoptado colegiadamente, y ahora voy a hablar de eso, a través del Consejo de Ministros, a que haya delincuentes sexuales que estén en la calle o vayan a estar en la calle 2 años antes. Estos delincuentes, desgraciadamente, y lo sé por experiencia en mis cargos públicos, no se rehabilitan inmediatamente. No se rehabilitan inmediatamente. Estoy convencido, más de uno en el Ministerio de Justicia está sudando para que no pase nada. Ojalá no pase nada, evidentemente. Ojalá no pase absolutamente nada. Pero existe un riesgo absoluto. ¿Qué ocurre? Que encima no tienen la humildad, por estado de necesidad también, de rectificar el error que han cometido. ¿Por qué? Porque Montero, que ahora voy a hablar de la colegiación de la responsabilidad, Montero no quiere rectificar esa ley. Y como no quiere rectificar esa ley y hay una aleación sólida entre Sánchez y Montero, Sánchez va a hacer todo lo posible por buscar coartadas intelectuales para mantener a Montero y para mantener esa ley durante un año. Por lo tanto, el goteo va a ser insufrible y persistente. Y acabo. Montero pudo ser la autora intelectual, desde el punto de vista efectivamente de la ignorancia más supina del mundo de las leyes, evidentemente. Yo soy jurista, yo soy académico de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia y claro que me venga a dar lecciones esta señora me causa un poco de estupor. Ahora, dicho eso, quien aprueba los proyectos de ley es un Consejo de Ministros. Yo he formado parte de una comisión de secretarios de Estado y subsecretarios durante 8 años. Todos los textos que van a ser aprobados en Consejo de Ministros son objeto de análisis y examen por parte de todos los ministerios. Hay informes preceptivos, hay informes vinculantes. No es solo Irene Montero, no te sirve como parteaguas decir ahora mismo es Irene Montero, no. Sois todos. Y por cierto, cuando hay una reforma del Código Penal, quien hace la propuesta en un texto que es, como dicen los modernos, transversal, todos trans, pues transversal, es el Ministerio de Justicia. Pilar Llop, no te puedes poner de perfil. Y mira que he trabajado conmigo, hicimos muchas cosas juntos en mi época de secretario de Estado, pero os estáis equivocando de una manera radical. Rectificad inmediatamente, reconoced que os habéis equivocado. Y por cierto, era de cajón, de primero, de política básica y rudimentaria, conociendo el populismo de izquierda, que os ibais a victimizar. Estabais esperando el primer trayazo que hubiera dialéctico para victimizaros. Te lo digo claro, Irene Montero. Probablemente sea un exceso verbal, para mí fue un exceso verbal lo que se escuchó el otro día en el Congreso de los Diputados. Pero todos los que has cometido tú, y cuando se llamó puta el otro día y asesina a Isabel Díaz Ayuso de manera repetida en las calles de Madrid, ¿no te echaste a llorar por una hermana? Ayuso no es tu hermana, solamente son hermanas tus hermanas, las moradas, las de la gramática parda, las que piensan igual que tú. Bueno, no es el caso de salvarle la cara a Carla Toscano, pero yo voy a decir que lo que hay detrás de sus palabras lo pensamos casi todos los españoles. Vamos a ver, que esta señora no está preparada para esa ley, que la ley tiene unos agujeros cósmicos que nos están costando una cosa bien vergonzante, lo compartimos todos, que en política no hubiera hecho nada si no fuera por su relación con el que era vicepresidente Pablo Iglesias. Pues eso es evidente, tampoco es para que se pongan las cosas como se pusieron un ratito, ¿no? No, francamente, lo veo un escándalo. El escándalo de verdad, y el que va a durar, por lo que dicen las audiencias de medio país y el otro medio probablemente hagan lo mismo, porque no pueden hacer otra cosa,
es que salgan violadores de la cárcel y que se rebajen las penas de otros que están cumpliendo por una aplicación de una ley que no se pensó suficiente. Vean algunos de los casos que son escalofriantes. Ascienden hasta la veintena las condenas que se han visto beneficiadas gracias a Irene Montero. 16 corresponden a revisiones a la baja y 4 con sentencias posteriores a la aplicación de la norma. La ministra de Igualdad sigue achacando que las rebajas de las penas a los agresores sexuales se debe a que hay jueces que, por ser machistas, interpretan erróneamente la ley. Su entorno, así como el Ejecutivo, siguen poniendo sus esperanzas en que la Fiscalía haga cumplir su decreto, es decir, que los tribunales se opongan a revisar a la baja las condenas, aunque con ello vayan en contra de la ley ya aprobada. La ministra de Justicia, Pilar Llop, insiste en seguir llamando a la calma a las víctimas y tribunales como el de Zaragoza ya han anunciado que no seguirán los pasos de la Fiscalía. Dicen porque eso es ir en contra de la ley y son inevitables. Una de las últimas rebajas conocidas corresponde a la de un hombre que fue condenado a 5 años de prisión. Ahora su pena se ha reducido a 2 y gracias a la ley de Montero se encuentra ya en libertad. El efecto de la ley del solo sí es sí está teniendo el efecto contrario para el que insisten desde el Ejecutivo. Fue creada la normativa. Incluso un juzgado de Jaén ha decidido no aplicar la ley a un reo porque, insiste, no le es beneficiosa. Una magistrada enjuició el año pasado a un menor por abusos sexuales con penetración. Fue condenado a 2 años y puesto en libertad vigilada. Y en caso de haber sido condenado con la actual ley, habría pesado sobre él una pena de internamiento cerrado. Raúl Ramírez. La verdad que yo no voy a entrar en donde nos quieren llevar. O sea, ahora mismo interesa este debate sobre si las palabras de la señora Toscano hacia la señora Montero fueran apropiadas o no. Bueno, y probablemente esta semana encontremos otros 2 o 3 motivos más para no entrar al fondo, porque lo importante es qué se está tapando con esto. Y yo no voy a ser cómplice de esta estrategia burda, cutre y barata de engañar al pueblo español. Vamos a ver, el problema es la ley. Y otras cosas son qué formas tiene un parlamentario de hablar. No su aplicación. No, vamos a hablar de esto. El problema es la ley. ¿Y la ley para qué se creó? Usted en la contestación, señora Montero, el otro día a la señora Toscano, dice que hay que parar a estos fascistas. Yo no sé a quién se refería, porque miró a varias bancadas. Entonces, no sé si eran todos fascistas, menos usted. Y lo segundo que le decía es dotando a través de derechos a la mujer. Cosa que yo no puedo más que estar de acuerdo con usted. A todas las mujeres y a todos los hombres tenemos que dotarles y defender sus derechos, pero no solo a las que están en mi zona de bancada de color y no a las otras. Pero fíjese, señor Montero, lo que ha liado, ¿vale? Resulta que usted puede dotar de más derechos a las mujeres, cosa que queremos todos los hombres de bien y los que no son de bien también, porque es innatural que todos tengamos derechos y tengamos que luchar por defenderlos y ayudar a defender esos derechos. Resulta que usted ha desprotegido sin darse cuenta a la mujer y a los menores. ¿Qué pasa, señora Montero, con la protección jurídica de esas mujeres que han sido violadas? ¿Qué pasa, señora Montero, con la protección jurídica de esos menores que han sido violados? ¿Qué ocurre con la seguridad jurídica de las personas que han sufrido maltratos y ven a esas personas que les habían maltratado viviendo al lado suyo? ¿Dónde está la responsabilidad del Estado de Derecho aquí? Vuelvo a lo que contaba mi compañero Mario, ¿no? El sí es sí, pero la víctima es la víctima. Y el que causa el daño es el que causa el daño. Y el que paga la pena es el causante de daño, no la víctima. Entonces, si lo que queremos es llevarnos al debate cutre, barato, sucio, de ahí me han insultado, yo te insulto a ti, yo no voy a entrar a esto. El insulto nunca, ni en un sentido, ni en el otro. Respeto. Y usted es un funcionario público. Y al menos todos ustedes tienen que tener ese respeto porque es lo que están transmitiendo a la sociedad. Ahora, no se esconda detrás de todo esto. Usted genera una ley que ha desprotegido a aquellos que teóricamente quiere otorgar derechos, que son las mujeres, y yo también les quiero otorgar derechos, pero a diferencia de usted, les quiero dar protección jurídica, porque se la merecen, como cualquier víctima, pero encima también a los menores. Y si algo podemos ser burros, es dejar a aquellos más débiles sin protección. Y su ley lo que acaba de conseguir es desproteger al más vulnerable, al más débil, en contra del fuerte. Hágaselo mirar. No sé qué me parece más grave, si que los podemitas llamen fachas con toga a los jueces en España o que la ministra de Justicia, Pilar Llop, le haya pedido al menos 2 veces, que yo haya oído, a lo largo de la pasada semana,
que las víctimas tengan calma. Pero vamos a ver, las víctimas naturalmente que tienen calma. Las víctimas lo que esperan es que ustedes no desbaraten el trabajo de declaraciones, de juicios muy duros para ellas y de sentencias que muy probablemente les hayan parecido cortas, condenas cortas, que bueno, después de su famosa ley han quedado en condenas mucho más cortas y en que algunos estén en la calle. Decía Mario Garcés que, bueno, pues alguien que tiene esa manera de obrar y de pensar y que se convierte en delincuente sexual tiene una no inmediata rehabilitación. Yo soy de los que creen que tiene una rehabilitación imposible, imposible. Y hay muchos más casos de delincuentes que reinciden después de cumplir la pena que de algunos que podamos decir que se hayan reinsertado. Vamos a una pausa de publicidad, enseguida estamos de vuelta. En fin, don David Felipe Arranz. Bueno, la Comisión General Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha tenido que mostrar a los medios de comunicación y a la mismísima Irene Montero el informe que desaconsejaba la ley del CSI. Y esto es de febrero del año pasado. La transparencia incluye que el Ministerio de Igualdad diga, mire señores, nos hemos equivocado en esto, nuestros asesores técnicos no tienen ni pajolera idea y queriendo pasarme de la raya en dictaminar cómo se llevan a cabo las relaciones sexuales a nivel verbal, donde prácticamente uno tenía que firmar una autorización por escrito para, en fin, hacer ciertas cosas. En ese pasarse de la raya resulta que lo que han hecho es beneficiar a toda la gentuza que quería tener. Entonces, cuando hace los ataques a los jueces tienen derecho también a defenderse. Entonces sale la portavocía y dice, señora ministra, no, el informe está aquí, está publicado y usted no ha hecho caso del Consejo de los Jueces. ¿Qué es lo que tiene que hacer una ministra? Dimitir. Es decir, los errores se pagan con las dimisiones. Y así funciona el sistema democrático. Entonces esta gente no dimite ni con los papeles de los jueces. Incluso, querido, podía haberse librado si hubiera dicho, deroguemos la ley, esto es intolerable que salgan y que le rebajen sentencia, la vamos a derogar, carácter inmediato, de un día para otro, derogada, se reformula esa ley y se vuelve a aprobar. ¿Cuál es el problema? Y hubiera acabado la polémica en Pero a nivel 48 esencial, Javier, si tú estás defendiendo a las mujeres, su integridad física, que vayan por la calle y que vuelvan solas y borrachas, si tú estás defendiendo todo eso y te encuentras con que lo que estás haciendo es promover precisamente lo contrario, y que esta gentuza salga de la cárcel 2 años antes, que están, vamos, para llevarles de nuevo, que están diciéndolo en las cárceles, desaconsejamos, dice el alcaide, dice el informe del psicólogo, como salga fuera, la que va a liar. Y si estás viendo lo que estás provocando, que es la salida de toda esta patulea, o echas para atrás, o dimites, o pides perdón, o haces algo, pero no cogerte y decir, los jueces del Consejo General del Poder Judicial son una panda de machistas y no sé qué. Eso es Tienes intolerable. una solución maravillosa, que es la que yo, ahora que estamos ya cercanos a la Navidad, yo la sigo celebrando, yo me gustaría hacer una apuesta con vosotros. El martes vais a tener la solución a este tema cuando acabe el Consejo de Ministros. Y lo digo el sábado por la noche. ¿Cuál es la cuarta vía? Tribunal Supremo. Unificación de la doctrina. ¿Para qué voy a enmendármela? Sí, y fíjate que ha apostado fino, ¿eh? No te digo cualquier día. Te estoy diciendo el martes después del Consejo de Ministros o en el propio Consejo de Ministros. Que no nos extrañe que haya... Creo que empezaron el viernes o el jueves a estudiar esto ya por indicación del gobierno. Sí, pero las primeras filtraciones de esas deliberaciones son, lógicamente, hay que ir caso por caso. Con lo cual, unificar doctrina en algo tan complejo, el Supremo va a decir que, mira, que te las vayan dando, ¿no? Pero por eso mismo, patada para adelante. Como tenemos patada para adelante, al final tú devuelves la pelota abajo, pero la ley sigue, nadie asume. Y aquí hay una palabra clave en el debate de hoy, que es ¿quién asume la responsabilidad claro. del daño causado? Claro. ¿Quién? Nadie la está asumiendo. La ministra dice que no, el Supremo patada para atrás, el fiscal dice lo que me diga el gobierno lo que dice el del banco. Y si mañana ocurre una desgracia, ojalá no lo ocurra, pero si ocurriera, la víctima, ¿ante quién reclama? Porque alguien tiene que decirle algo. Diga, usted ha puesto en la calle, o usted ha reducido la pena y fruto de eso yo he sufrido un daño que esperemos que nunca ocurra esto. Pero si ocurriera,
el gran miedo que tiene este gobierno es asumir la responsabilidad. Es que además estoy leyendo las declaraciones de Irene Montero, que llega a decir, no, es que los jueces lo que necesitan es más formación en igualdad. Y entonces sale la responsable del Observatorio de Violencia de Género, Ángeles Carmona, y dice, no, pero si ya la reciben. O sea, ministra, ¿qué está hablando? O sea, que es... lo que lo ha dicho Mario, que el 52% de las agresoras son mujeres. Mantener ya y no enmendar. El dorsal número 1 de chivo expiatorio lo tiene esa secretaria de Estado, porque sepa usted que en el Ministerio andan buscando chivo expiatorio. Y claro, se acaban las coartadas y ahora alguien van a presentar como chivo expiatorio. Usted ha hecho una apuesta muy enjundiosa del martes, antes o después del Consejo de Ministros. Yo le voy a hacer una un poco menos temporal. El Waterloo para la señora Montero va a ser el día que rebajen la condena a uno de los que están cumpliendo por la manada. Bueno. Porque claro. Eso sí que, amigo, ahí sí que... ya la han solicitado, por cierto. Claro. Ahí sí que lo de Irene Montero me parece que va a durar minutos después de que eso se produzca. No pasa nada. No pasa nada. A mí aquí solo pasará cuando salgan de la enajenación transitoria en que ha estado un porcentaje importante de la población española, cuando salga de eso y voten las elecciones, oye, algo decente. Estos son, mira, es decir, estos son más tontos que pichote. Y los tenemos ahí. Y desgraciadamente, haciendo cálculos, nos toca un año en que nos va a pasar de todo. Entonces tenemos que, cuerpo a tierra, barriga al suelo, apretar las nalgas y aguantar. Y cuando venga la primera oportunidad, a la calle para siempre, ¿eh? Y se van a ir, de verdad, que la que viene, y tal como están pintando las cosas, para estos va a ser dura. Bueno, voy a contar mi experiencia porque como secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, yo tuve que ser testigo de la sentencia de la manada. Por cierto, ese día, cuando se hace pública la sentencia de la manada, yo estaba viajando con los Reyes de España en un helicóptero, íbamos volando en un helicóptero y veníamos de Navarra. No, evidentemente, se comentó esas cosas, no puedo hablarlas. Si la sentencia se conoció a las 11 y 5, una sentencia de 200 páginas, Pedro Sánchez ya había emitido, siendo jefe de la oposición, un tuit a los 5 minutos diciendo absolutamente de todo. Diciendo que la justicia era un fraude, que esto era una barbaridad, que no sé qué. Me acuerdo que cuando llegué ya tenía un montón de llamadas de, de todos estos medios de comunicación sorprendentes. ¿Qué pensaba yo? Digo, yo pensaré cuando me lea la sentencia, porque yo soy un hombre racional. Es que usted es el secretario de Estado de Igualdad. No, yo soy un hombre racional. Yo soy una persona que se lee las sentencias y que no tengo que hacer ningún juicio presuntivo. Y ahora, si me dejas, voy a ejercer de actor un poquito y además recomiendo ir a ver La piel del tambor a los que no hayan ido. Ahí hace usted de cura. Hago de cura. Me he ido al seminario otra vez. Bendiga el programa. Bueno, pues voy a meterme ahora mismo en la bata, en el laboratorio del Partido Socialista. Esto es un laboratorio que tú entras y hay dos departamentos. El departamento de alianzas políticas y el departamento de cómo romper las instituciones del Estado. El departamento de alianzas políticas lo hemos visto consumado esta semana. Cómo se han hecho determinadas alianzas y los directivos tienen ya una prima y está el funcionario, el empleado del mes, ya lo ha conseguido. Pero ahora nos vamos al otro lado. Y en el otro lado se puede actuar sobre la base de lo que es un sistema jurídico de derecho, un Estado de Derecho, por la vía de modificar las leyes, presionar a quienes van a operar con las leyes y si finalmente no estoy convencido con la presión que hago a los operadores jurídicos, lo que hago es utilizar el derecho de gracia. Esto es el Partido Socialista. ¿Qué ha pasado en este caso? Han utilizado el primer alambique, este que hace así, que tiene color morado. Dicen, vamos ahora a cambiar las leyes estas. Os habéis equivocado. Como no queréis reconocer que os habéis equivocado, pasamos al alambique 2, que es, no, yo no tengo la responsabilidad de haberme equivocado. La responsabilidad tienen los jueces y los fiscales, que son todos una panda fachas. Y que carecen de la formación necesaria encima. Siendo mujeres mayoritariamente. Sí. Cuando ya no funciona absolutamente nada, ya no funciona ni la presión, ni funciona el sistema de modificación legislativa, que es el caso, por ejemplo, de la sublevación institucional, utilizo el derecho de gracia, que se ha convertido en una gracia de derecho para el Partido Socialista Obrero Español. Esto es la realidad. Y lo digo para los que estudiáis Derecho en las facultades, como hemos estudiado tanta gente de Derecho, que nos tomen el pelo. Bueno, y resulta que, por si acaso, estilos, el de Podemos. Lo que hay que hacer son unos cursos de reeducación de los jueces. Esto
se les manda a Siberia, no hace falta tan lejos, un sitio frío en España hay muchos, y ahí les vamos apretando la clavija de lo ideológico. Y si acaso alguna idea más, digo, hombre, sí, Rojo, la que aporta Victoria Rosell, en su lógica podemita, dice, no, aquí el problema es que los medios de comunicación informan de todos aquellos que salen a la calle y de todos aquellos a los que les han reducido las condenas, que son aproximadamente, creo que han salido 5 y creo que les han revisado las sentencias a la baja a una 20. La solución es que los medios de comunicación hagan lo que hace La Sexta, que esto no informa, ¿no? Que no digan nada. Pero es que esto engancha con otra cosa. Se nos ha pasado casi por alto, pero hace como 2 semanas salió del entorno de la Moncloa, del gobierno, la posibilidad de reeditar el nodo. Por edad muchos no sabréis muy bien cómo era el nodo antes. Isabel Rodríguez. Isabel Rodríguez, la ministra portavoz. El nodo, en mi lejana infancia, es cuando ibas al cine y justo antes de la película, antes de los trailers que eran buenísimos, pues te sonaba la música esa y aparecía Franco, inauguraba un pantano, un hospital. Su excelencia generalísima. Su excelencia generalísima, siempre era una voz así muy hecha. Plantábamos pinares y España descubría algo y siempre había pues un nodo. Pues llegaron a sugerir desde la mesa, o sea, terminado el Consejo de Ministros, desde la Moncloa, en una mesa como la que utilizan, que es pública en la Moncloa, la posibilidad o la sugerencia, no sé qué es lo que... No sé si se referían a la posibilidad o la propuesta de crear en los medios de comunicación un noticiario, un espacio reservado para hacer el nodo de Pedro Sánchez, en el que Pedro Sánchez y el PSOE, sin filtros y sin matices, contase su realidad de España. Y esto engancha con lo de esta mujer. ¿Cómo puede alguien desde un cargo público decir que los medios no informen en una sociedad democrática como la nuestra? Pues es que dices, es que es aislado. No, si recordáis, quien fue vicepresidente del gobierno entendía como un peligro que hubiese medios de comunicación privados. Sí, sí. Y alguien como Pedro Sánchez, que es presidente del gobierno de España, ha presentado, cuando no ha habido nunca nadie desde que murió Franco en la cama hace 48 años, en el Hospital de la Paz que la había inaugurado, no ha habido nadie con más poder mediático ni más control mediático que los medios de comunicación son su enemigo porque cuentan cosas. Es decir, que esto es parte todo de una ensalada. No descanséis, fiaros, no corráis y ya veréis la que os cae encima. Eso fue en un acto en el que la señora Rodríguez se quiso reunir con todos aquellos que habían sido portavoces del gobierno del PSOE. Y ahí lo que la señora Isabel Rodríguez propuso es, hombre, de la misma manera en la que en los informativos hay un espacio reservado a la climatología, pues vamos a hacer un espacio. ¿Qué os parecería si se hiciera un espacio en el que el gobierno explicase sus iniciativas que no llegan a las clases populares, que no se enteran porque claro, los informativos las tergiversan y esto pues es muy doloroso para la señora Rodríguez. Que es una de las bestias, yo estoy de acuerdo con la señora Rodríguez en ese punto. Pasa que quizá la he enfocado mal, pero ahora me pregunto, ¿pero por qué no llegan? Pues no llegan, señora Rodríguez, porque hasta donde a mí me enseñaron, ¿no? Tú que has sido secretario de Estado, María, igual dice Raúl, te equivocas, yo humildemente lo aceptaré. El Consejo de Ministros es Consejo de Gobierno para todos los españoles, ¿no? Hasta donde yo sabía, yo creo que igual esto ya cambia. Es que yo llevo ya 2 o 3 años donde la portavocía del Consejo de Ministros se ha trasladado en un púlpito del Partido Socialista. Ahí no se está hablando de nada de gobierno, de interés español. Se está hablando de los mensajes que el Partido Socialista quiere transmitir desde el gobierno. Entonces, claro, cuando una señora confunde su función como portavoz de un Consejo de Ministros o en sede gubernamental a la calle Ferraz y utiliza los medios del Estado para hacer campaña política, ocurren estas cosas. Claro, luego ella dice, oye, es que claro, ya no tengo dónde más vender mi burra, lo siento mucho por las burras, ¿no? Dónde colocar mi producto. Pero el problema no está en que se llegue a decir, que ya me parece una burrada. El problema está en que lo veamos normal. O sea, que un señor o una señora, un representante público, esté diciéndole de una manera velada
que va a adoctrinar a su pueblo y que está implantando la censura, porque claro, si yo hubiera dicho, abramos un debate político plural, donde varios invitados pueden debatir diferentes ideologías del gobierno. Esto sería un mensaje democrático. Ahora, si me estáis diciendo a mí, yo quiero un espacio cerrado donde no va a haber nadie más que yo y vais a escuchar lo que yo os diga en un medio público, claro, esto se llama censura en mi como tierra. en tiempos de la pandemia, las famosas sanchadas. De entonces viene aquello. De entonces viene aquello. Ese es lo que ellos quieren conseguir en los medios de comunicación. Arranz. Recordemos que no hace mucho el intento de Carmen Calvo en público, en otra sesión, que iba a crear el Ministerio de la Verdad, porque realmente los medios de comunicación libres estaban pidiendo una información veraz y contrastada, porque en la pandemia se instituyó una verdad oficial dicha por Dios, que era el presidente del gobierno, secundada por todos y regada con millones de dinero público a los medios de comunicación que cortaban y pegaban la nota de prensa, el comunicado oficial. Y esto ha pasado hace 5 días. O sea, que hay que tener memoria para saber las intenciones que son transparentes y cristalinas de la propaganda política. Son los fundamentos de Goebbels, son básicos. Entonces, una de ellas es el control de los medios de comunicación y el discurso de los periodistas. Y la obsesión del periodista libre a batir es uno de los capítulos que tiene este gobierno por delante. Fíjense hasta dónde esto es un fracaso para ellos en la explicación pública. El día de los presupuestos, el presidente del gobierno fue a votar un ratito, desapareció de la Cámara, porque estaba en actos como este que van a ver, actos en los que debidamente filtrados, son la mayor parte de ellos cargos pues, municipales o lo que sea, afines al Partido Socialista, les reúnen en Ferraz para que el presidente les cuente esas cosas que se tenían que hacer por las provincias, que se dejaron de hacer porque cada vez que iba a una provincia pues le silbaban, le insultaban, le pitaban, etcétera, etcétera. Vamos a verlo ahora, cómo fue la de el pasado jueves por la mañana. ¿Lo vemos? Ayer, por ejemplo, vimos un nuevo caso de hooliganismo político que la derecha y la ultraderecha nos tiene acostumbrados durante todos estos años que llevamos al frente del gobierno de España. Insultos, descalificaciones, ninguna propuesta, solamente el bloqueo por el bloqueo. Cuando se juntan las agrupaciones culturales en Bollullos, Par del Condado o en Jaca, hay más gente que en esta reunión del presidente del gobierno con los seleccionados por Bolaños para ir a escuchar la buena nueva, ¿no? Eso significará, digo yo, que significará alguna cosa, ¿no? Bueno, lo primero que hay que ver es que han renovado el lenguaje. Cuando renovan el lenguaje es que ya alguien ha empezado a pensar en el laboratorio. El tercer departamento es el nominalismo. Y ahora hablan de la gente. Ya no somos españoles, ya no son la ciudadanía, ahora ya hemos entrado en la gente, que no sé muy bien qué es la gente. El rebaño. Era un programa de televisión hace tiempo. Por cierto, estaría bien rehabilitar, pero el nodo de aquella época, para que lo viera la gente de ahora. Lo digo porque salía no solamente eso, sino actrices que se le daban ramos de flores, y el general Franco recibe a Víctor Manuel, que le acaba de dedicar esa canción maravillosa de lo grande que es el dictador. No, porque sería bueno, yo lo digo por aquello de la memoria histórica reciente de la transición, no estaría de más que algunos de los jóvenes que pensáis, por cierto, Víctor Manuel, a la vez que le dedicaba canciones a Franco, luego iba por la noche con nocturnidad con su mujer a quitar la estatua de costura de Franco. Estas cosas de la evolución, que está muy bien evolucionar, por cierto, que está muy bien Víctor Manuel evolucionar. Siempre es bueno evolucionar, no pasa nada, todos tenemos pecados de juventud, ¿no? Hasta con Pablo Milanés, que decidió pues, suspender su apoyo a la Revolución Cubana y venirse a curar el cáncer a Madrid. Por cierto que lamentamos mucho su muerte, como la de cualquier persona. Bueno, ¿y ahora qué viene? Ahora viene la malversación, porque claro, el independentismo catalán, créanme que sé de lo que hablo, es insaciable. Y ahora necesitan que decaiga eso, bueno, que se establezca algo, ¿no? Ellos no saben muy bien cómo, lo dejan en manos de Sánchez, el cómo da igual. Lo importante es que, bueno, no se persiga a alguien por dedicar dinero, que es la esencia del delito de malversación, dinero de todos, a causas que solo comparten unos pocos. Claro, si esto se hace... Hasta ahora Esquerra Republicana se ha puesto un poco tiesa. No le gusta nada que esto lo pueda utilizar Sánchez para librar de ir a la cárcel a Pepe Griñán. No sé cómo quedará la cosa, pero me da la sensación
que a Pepe Griñán, si quieren algo con él, lo van a tener que indultar, que es lo que quiere evitar Sánchez precisamente. Pero en cualquier caso, ahí están puestos las posiciones de esta película, que esto no llega como esta Navidad. Garcés. Bueno, este es el apéndice que falta de la negociación final, que es la malversación. Cuidado, quien piense que la malversación está constituida en una de las piezas más de las exigencias nacionalistas se equivoca, porque aquí está la pista del nacionalismo catalán y está la pista general que afecta al griñanismo y a todo ese proceso, efectivamente, de depuración de las responsabilidades penales. Lo decía antes, en el laboratorio socialista, si no pueden cambiando las leyes, si no pueden presionando a lo que se llama también por los modernos, que me ha hecho mucha gracia, Raúl, esto siempre de los operadores jurídicos, los operadores jurídicos eran jueces fiscales toda la vida. Ahora los modernos dicen operadores jurídicos, pues si no lo que haremos es ejercer el derecho de gracia y si no rebajaremos las penas de malversación, porque claro, si rebajamos las penas de malversación, lo digo porque ya los españoles se están convirtiendo en especialistas de derecho penal, ¿eh? Si se rebaja una sanción penal, se aplica retroactivamente a los procedimientos que ya han sido juzgados. Por lo tanto, aquí también habrá una rebaja considerable de aquellas personas que hayan sido condenados por este delito. No me cabe duda. Bueno, los ciudadanos españoles, ¿qué piensan? ¿A quién le echan la culpa de que salgan los violadores y los agresores sexuales reciban recortes en sus penas si están en la cárcel? Pues se la echan casi 100% de los consultados, se la echan a Irene Montero. Tras las quejas de abogados y jueces por la ley del sí es sí, debido a que se han rebajado penas de prisión a violadores, Carmen Calvo ha dicho que la responsabilidad última es del ministro que presenta la ley. Nosotros salimos a la calle para escuchar qué piensa la gente. Por supuesto, yo creo que la responsabilidad última es de Irene Montero, que tiene un ministerio ad hoc para ella y tiene la potestad para comprobar las leyes que se hacen bajo su mandato, obviamente. Evidentemente la ley es de un ministerio y el ministro, pues para mí es el máximo responsable de una ley. Pues yo creo que de todo el gobierno, claramente. Empezando por Irene, que es la que lo provoca, y después autorizándoselo el gobierno y Sánchez el primer responsable de todo. Hombre, respalda a todo el gobierno, con lo cual creo que Irene Montero es una cabeza de turco, ¿vale? Porque muchos del gobierno y de la oposición también apoyaron. Con lo cual, si hay que buscar responsabilidades, habrá que buscar un poquito en todos. Yo creo que todos tienen un poquito de culpa, que si se pusiesen de acuerdo en vez de tanto discutir, me imagino que sería más fácil de arreglar los problemas que hay. Yo creo que de todo el gobierno, sí, desde luego. Es una ley que ha salido del Consejo de Ministros y por tanto es un acto colegiado. Todo el gobierno, ella simplemente redacta una ley, pero está todo el Consejo de Ministros ahí para determinar y tienen que hacer sus valoraciones, tendrán que tener sus argumentos jurídicos. Siempre están tirándose piedras y eso no puede ser. Como todo lo que pasa en el país, la culpa debe ser tuya, no, del gobierno. Bueno, pues unos del gobierno, otros de Irene Montero. Hay que ver qué modales tiene Irene Montero. Supongo que esto no se considera una cosa ofensiva, pero es que basta con ir con cámara al Congreso y verla cómo se produce la señora ministra de Igualdad. Una cosa bastante agresiva, ¿no? Parece. En cualquier caso. Les tengo que avisar de una cosa. Mañana los que quieran ejercer un derecho democrático, que es el de quejarse, tienen una manifestación convocada por Vox en Colón a las 12 horas, Plaza de Colón. Si ustedes, frente al gobierno de la ruina, la inseguridad y la traición, pues ahí estará Santiago Abascal con la gente de Vox. Y si ustedes quieren protestar, que es una de las cosas que también parece que nos han amansado mucho, con lo de salir a la calle y protestar, estamos un poco mansos todos. En fin, y hasta aquí el programa de este sábado, con mi agradecimiento para los presentes y para ustedes por su interés desde sus hogares. Les deseo un buen fin de semana en lo que queda y hasta pronto.